Bien, pues vamos a dar comienzo a nuestro panel Latinoamérica, innovaciones, avances y buenas prácticas para eliminar el plomo en pintura. Rápidamente me presento, soy José Antonio Rojo, tengo el gusto de moderar este panel. Yo soy vicepresidente para la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas en México y director general en el mismo país para Pinturas Ver. Habiendo dicho esto, ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Cuál es el objetivo de nuestro panel? Bueno, primero esta mesa de discusión que en los siguientes minutos tendré el placer de introducir con ustedes es actualizar y dar a conocer la importancia que cobran los retos, así como las diversas oportunidades que enfrentan todos los países latinoamericanos, entre ellos México, Colombia y Brasil, alrededor del cumplimiento relacionado con los límites establecidos para los componentes de plomo en pinturas. Ahora, habiendo dicho el objetivo de nuestro panel, yo quisiera subrayar algunos puntos que seguramente para muchos de ustedes son conocidos, pero creo que vale la pena traerlos a la mesa. Sin entrar en nada técnico, ¿por qué la pintura tiene plomo? Bueno, esto es con el objetivo de conferir algunas propiedades específicas, tales como el color, la resistencia a la corrosión o la rapidez de secado. Habiendo dicho eso, aunque la pintura con plomo intacta es totalmente segura, con el paso del tiempo comienza a degradarse. Y esto puede hacer que se generen escamas o polvo. Y aquí es el tema importante. Esto contamina el hogar y principalmente tiene un impacto en la salud ambiental de los niños, lo cual pues se vuelve muy relevante cuando estamos hoy celebrando la 11ª Semana Internacional de Prevención del Envenenamiento por Plomo. Fíjense nada más, cerca del 52% de los países en el mundo aún no cuentan pues con ningún tipo de prohibición para plomo y esto es lo que hizo que tanto la Organización Mundial de la Salud junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente crearan esta alianza mundial para eliminar el uso de plomo en pinturas dirigidas. Entonces, pues bueno, usemos este tiempo, este panel, pues no solamente para representarnos, sino también para que hagamos conciencia y se vuelva esto un llamado para que creemos conciencia dentro de la salud ambiental de los niños por los pues, diferentes peligros y posibles impactos del plomo en su salud, más ahora que estamos celebrando en octubre el mes de la salud infantil. Habiendo dicho eso, pues voy a dar introducción a nuestros panelistas de primera. Muchísimas gracias a todos y mi querido Elmer, Javier, si me permiten comenzar con Leticia. Bueno, nos acompaña Leticia Gal. Leticia es ingeniero químico con una amplia trayectoria en el área de investigación y desarrollo en todo lo que tiene que ver con tintas de impresión. De hecho, actualmente funge como líder técnico de Tintas Sánchez. Y vale la pena mencionar que también fue presidente del Instituto Mexicano de Pinturas y Tintas y miembro del órgano técnico de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas en México. Ha fungido como representante de México en la reunión internacional del IPIC, en París, en Francia y Vancouver. También conferencista en tintas de impresión en la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Y finalmente ha colaborado en diversos grupos de trabajo donde se discutieron los temas de legislación en México del contenido de metales pesados en tintas de impresión. Leti, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias, Toño. Estimado Elmer, si te parece, voy contigo. Elmer Jurado, ingeniero químico formado por la Universidad Mendeleev de Tecnología Química de Rusia, donde también obtuvo su Master of Science en el año de 1987. Actualmente funge como director de tecnología de Axalta Coatings System en Brasil. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Elmer Jurado, caray, cualquier cantidad de años en la industria, 35 años de experiencia en la industria de pinturas, toda una vida, 24 años en Axalta, en DuPont, en países como Brasil y Colombia. Y por si fuera poco, Elmer es también miembro del Consejo Técnico Científico de Abrafati. Bienvenido, mi querido Elmer, muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención.
Y finalmente nuestro tercer panelista, Javier Francisco Fernández. Javier es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Colombia. Agradeceré que pudieran poner en enmudecer sus micrófonos, por favor, si fueran tan amables. Javier es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia. También cuenta con un Máster in Business Administration de la Escuela de Alta Dirección y Administración EADA en Barcelona y Magister con grado cum laude en Administración Estratégica de Empresas de Centrum Católica Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También Javier es National Technical Coordinator, Global Quality and Standards Program de la GQSP de Colombia en ONUDI. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros. Toño, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a los panelistas y a los asistentes. Gracias a ustedes, gracias, panel. Pues si les parece, vamos a dar comienzo con una serie de preguntas y discusión. Les quiero comentar a la audiencia que al final vamos a tener también oportunidad de que nos manden sus preguntas por si hubiera alguna específica hacia nuestro panel. Déjenme comenzar primero con Leti, si les parece. Leti, entrando en materia, quisiéramos que nos platicaras un poco más de cuál es esa relación que tú tienes en tu día a día con todo lo que es la eliminación del plomo en pintura, Leti. Bueno, buenos días a todos, a mis compañeros panelistas y a los participantes. Bueno, el plomo ya es un tema que no es novedoso en esta industria, en la industria de recubrimientos. Hace, no sé, unas 3 décadas todavía era un material, un compuesto químico muy utilizado en esta industria. Y bueno, la gente que trabajamos en ella nos vimos hasta cierto punto forzados si es por una parte legislativa, si es que nuestro país empezó a tomar cartas en el asunto, cuando decidió integrarse a un modelo global de economía, y por el otro lado la responsabilidad social que tenemos los fabricantes para eliminar cualquier componente tóxico que sea un riesgo para la población, para los usuarios de nuestros productos. Entonces, la sustitución, el buscar alternativas, la innovación, pues es una tarea que no va únicamente enfocada al desarrollador, al químico, a la industria, a los fabricantes. Tiene que ser un trabajo integral junto con la sociedad, junto con los desarrolladores de tecnología, para como que son los proveedores de nuestra industria. Un reto que yo creo que comenzó incipientemente con pocas alternativas y con muchas diferencias económicas en el sentido de sustituciones en los precios, se incrementaban tremendamente. Sin embargo, yo creo que hoy en día estamos en otra etapa en la que las alternativas para sustituir estos componentes pues ya no son una gran diferencia, ya no son un parámetro imposible de llevar a cabo. Bueno, pues es un reto. Creo que el más importante, más allá de la innovación y más allá de la sustitución, va a ser la comunicación hacia la gente, hacia los usuarios. De acuerdísimo, Leti, muchas gracias. Y interesante que subrayas el tema de responsabilidad social y más en esta semana que claramente hay, pues el tema de los niños es lo que la Organización Mundial de la Salud nos está trayendo. Gracias, Leti. Elmer, si me permites, te diría, dentro del último año, ¿qué concepto, tema, qué tema relacionado con todo esto del plomo te ocupa? ¿En qué has estado trabajando sobre este tema, Elmer? Bueno, mira, Toño, prácticamente como resultado de los acuerdos de Ámsterdam y de Estocolmo, las grandes corporaciones y agarrando un poco de lo que Leticia acaba de decir, comenzamos a trabajar en este tema alrededor de los años 90. Y créeme que fue bien desafiador en aquellas épocas porque realmente se tenía poquísimas alternativas.
Y hoy te puedo decir, después de 30 años que se inició esa misión, prácticamente hoy tenemos un amplio portafolio de sustancias que nos permiten trabajar sin necesidad de usar plomo. Entonces, hoy cuando tú me dices en qué yo me ocupo hoy, yo más o menos lo que más me preocupa hoy es realmente conseguir que la fiscalización de los diferentes gobiernos sea lo suficientemente fuerte para hacer entender de esa necesidad de ese cambio. Que realmente, por ejemplo, hoy no creo que exista alguna barrera técnica que no permita reemplazar al plomo. Y yo he vivido eso a lo largo de 30 años en esto y te puedo decir que hoy tenemos todas las alternativas para no colocarlo, solamente que tenemos ciertas barreras económicas de cualquier manera. O sea, de cualquier manera, la, la, la concientización del usuario final ha subido indudablemente, pero aún el precio de la pintura final llama mucho la atención en ciertas, en altísima parte de la sociedad. Y eso hace que la barrera de eliminar definitivamente el plomo se torne tan difícil. Yo pienso que hoy en día mm, la falta de fiscalización real en América Latina es el factor principal de continuar usando plomo en, en, en todos los clientes, ¿cierto? En todos los fabricantes de pintura y todo. Por ejemplo, en Brasil, mira, si tú vas a hablar, el 82% de toda la pintura que hacemos es de uso arquitectónico. Mire, y de ese 82%, estamos hablando de más o menos, estamos hablando de alrededor de 1.300 billones de litros por año. Entonces, mira, de esos 1.300 billones, 75% es fabricado por grandes corporaciones. En esas corporaciones grandes posiblemente se, 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 te- se tenga un grado de presión corporativa para eliminar el uso del plomo. Pero mira, en ese otro 25%, el uso del plomo es muy acentuado, principalmente en la pintura arquitectónica. Entonces, estamos realmente ante un grado de fiscalización enorme que precisamos mejorar. Yo creo que ese es el punto general que yo veo en todos los países. Cuando yo he estado en México, por ejemplo, he estado en otros países de América Latina, y ese es el principal punto que tenemos. Interesantísima tu respuesta, Elmer. Y más esto que nos platicas de que el reto no es la innovación está, el reto es la fiscalización. Y si me dan oportunidad todos, a mí me gustaría retomar este comentario de Elmer un poquito más adelante porque es valiosísimo. Gracias, Elmer. Estimado Javier, déjame seguir en esta misma línea que hemos venido platicando con Leti, con Elmer. ¿Cuál es la relación que tú tienes con todo esto alrededor de la eliminación del plomo en pintura, Javier? Eh, Gracias, Toño. Yo hago parte de la oficina en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUD. Es una agencia especializada de las Naciones Unidas. Tal vez ustedes conocen mucho más a las Naciones Unidas por su trabajo en temas humanitarios, pero tenemos una agencia especializada que se enfoca en promover el desarrollo industrial inclusivo y sostenible, especialmente en cadenas de valor que son estratégicas para los países en los cuales actuamos. Eh, una de estas cadenas de valor es la cadena de valor de la industria química. Eh, yo mencionaba que hago parte de la oficina en Colombia de la organización, y en Colombia la industria química aporta el 12% del Producto Interno Bruto manufacturero. Es una de las cadenas de valor con mayor sofisticación relativa respecto al resto de cadenas de valor de la industria. eh, y además, digamos, provee a otras cadenas de valor que incluso no hacen parte de esta industria química.
Dentro de esta industria química que es tan amplia, pues está obviamente el sector de pinturas. Y para impulsar el desarrollo de esta industria química, el programa ha promovido la implementación de uno de sus programas globales, que es el Programa Global de Calidad y Normas, eh, que de hecho yo coordino en Colombia ese programa, eh, y se enfoca en el desarrollo de capacidad de infraestructura de la calidad alrededor de esas cadenas de valor estratégica. Em, la cadena química contiene el sector de pintura, el sector farmacéutico, plásticos, agroquímicos, bueno, una cantidad de sectores. Y a partir de ahí fue que comenzamos a trabajar en Colombia con Acopinturas y con Acoplásticos, primero eh, haciendo como un mapeo de las necesidades, haciendo como un diagnóstico de las necesidades en aspectos técnicos, en aspectos de calidad y de cumplimiento normativo y regulatorio de esas cadenas y subcadenas de valor que están en la industria química, em, para a partir de allí comenzar a hacer planes de fortalecimiento y de cierre de brechas que permitan generar esas capacidades técnicas eh, de las cuales en su momento se estaba careciendo a partir de esos diagnósticos. Entonces, allí fue que comenzamos a trabajar en el sector de pinturas y uno de los aspectos que surgió allí, en el cual hicimos Zoom, fue el tema de capacidades para el análisis de plomo y para, de hecho, eh, eh, no eliminar, sino disminuir el contenido de plomo en las pinturas. En ese entonces, además, estaban surgiendo una serie de regulaciones y legislaciones eh, que iban encaminadas hacia ese fin. Entonces, nosotros lo que comenzamos a trabajar, y seguramente lo mencionaré más adelante, fue en desarrollar las capacidades habilitantes para que se pudieran implementar esas regulaciones y esas legislaciones. Entonces, ese ha sido un poco, hasta el momento no me quiero extender en este punto, sino de pronto en el desarrollo de la conversación, ir contando un poco sobre esa relación que hemos tenido desde el año 2019, que comenzamos a implementar este programa global de calidad y normas en Colombia, eh, hasta 2023, en noviembre, que estaremos concluyendo la primera fase de implementación del programa. Muchísimas gracias, Javier, y sobre todo por subrayarnos el papel tan importante que juega la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y más en lo que tú representas, en los retos que tiene la cadena de valor de la industria química, principalmente el plomo en pinturas. Pero totalmente de acuerdo, Javier, retomaremos algunos de estos puntos, iremos más a profundidad en los siguientes minutos. Y si me permiten, panel, yo quisiera retomar nuevamente el tema que nos abría Elmer y Leti. A falta de esta actividad regulatoria, a falta de esta fiscalización que bien subrayaba Elmer, ¿qué se puede hacer para evitar el uso de compuestos de plomo en pintura, Leti? Bueno, les voy a contar lo que ha hecho México, lo que hemos hecho como industria para evitar el uso de este componente químico tóxico en los recubrimientos. México tiene una entidad que es del gobierno, que se encarga, es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, que se encarga, entre otras cosas, pues de vigilar el beneficio de los usuarios, de los consumidores a través del control o de la emisión o de la organización de los documentos que en México se llaman normas oficiales mexicanas, para precisamente favorecer estos riesgos que existen entre la población con el uso de ciertos productos y sobre todo, bueno, pues en este caso de productos químicos. En México tenemos dos normas oficiales mexicanas que al ser oficiales pues se aplican en todo el territorio nacional y también son de carácter obligatorio cuando se importan los mismos o los productos equivalentes. Son dos normas, una que regula, las dos son controladas por la Secretaría de Salud, que es la entidad en México encargada de estos temas de salud. Una norma que es la 003,
que está específicamente diseñada para que cuando se maneje un recubrimiento o un producto que contenga plomo, tiene que contener la etiqueta principal una leyenda sanitaria que debe de ocupar cierta superficie de la etiqueta, de tal manera que se pretende pues informar al usuario que cuando adquiere ese producto pues esté consciente de que contiene un material tóxico como es el plomo. Esa es una de las normas que tenemos como documentos oficiales. Otra norma que también se emitió por parte de la Secretaría de Salud es la norma que regula precisamente los límites y especificaciones de plomo en pintura. Bueno, esta norma es más general y limita el uso de plomo específicamente en ciertos productos, entre ellos las pinturas. Pues bueno, esa es la parte normativa, la parte que sí tenemos. Lamentablemente, estos dos documentos pues ya tienen un atraso, uno de 15 años y otro de 9 años. Esto es, pues no han sido actualizados. En ese tiempo, el desarrollo tecnológico para las sustituciones, bueno, pues ha crecido, ha ido a pasos agigantados. Algunos conceptos ya han sido cambiados por otros o bien unos nuevos conceptos tienen que ser integrados a estos documentos. Pese a que estas normas pues las tenemos con este atraso tecnológico y luego el siguiente paso de difusión, bueno, pues no se ha detenido el trabajo que hemos hecho a través de la asociación, de la ANAFAPIT y también como responsables industriales en la fabricación de estos recubrimientos. Se hizo a través de la asociación ya un borrador para la modificación de uno de estos documentos, que es el de las leyendas sanitarias. Empezamos a trabajar en él, se detuvieron los trabajos, obviamente, pues por la circunstancia que tuvimos todos de la pandemia, pero bueno, es un trabajo que pretendemos retomar y que implica un trabajo multidisciplinario en el que vamos a incorporar, obviamente, a los diferentes sectores que contemplan el interés público de este tema para tener un documento actualizado y sobre todo un documento que nos sirva para llevar a cabo pues, actividades de comercio y sobre todo el cuidado de la salud. Por otro lado, bueno, se han trabajado con organizaciones no gubernamentales, con grupos de trabajo, con asociaciones de la sociedad civil, para tratar estos temas también del uso de pinturas con plomo, que permee el tema en la sociedad. Otro aspecto muy importante es el trabajar de común acuerdo con la gente de salud. Hacer ese contacto, el tener también aprender de los efectos y los programas que tiene el sector salud también en tránsito para prever y conservar la salud de los usuarios y de la población, pues también es otro factor en el que pues, nosotros pretendemos y tenemos toda la disposición pues, de trabajar en este grupo para beneficio pues, de la población y de los usuarios. Leti, muchísimas gracias. Muy relevante el tema que subrayas de comunicación que México está haciendo vía la norma oficial número 35. También mencionas la relevancia de la participación de las asociaciones. En este foro tenemos muchos participantes de asociaciones y finalmente subrayaste la relación intervención con gobierno. Muchas gracias. Javier, me gustaría que también nos platicaras a falta de esta actividad regulatoria, qué es lo que se puede hacer para evitar el uso de compuestos de plomo en pintura. Claro que sí, aquí tal vez voy a hacer, voy a tomar como referencia algunas prácticas que se han dado en otras cadenas de la industria química. Particularmente conozco algo en el sector cosmético y, y es la promoción de iniciativas de autorregulación a nivel sectorial. Iniciativas de autorregulación básicamente es que de manera voluntaria empresas líderes o algún grupo de empresas
de los sectores se acogen a prácticas internacionalmente reconocidas. O en este caso, digamos que a este movimiento que propende por la mitigación de los impactos del plomo en las pinturas. Esto, digamos que tiene varios efectos. Por un lado, y el efecto más directo es que cuando estos líderes sectoriales se acogen a este tipo de iniciativas de autorregulación y comienzan a implementar las mejoras tendientes a disminuir eh, los niveles de plomo en sus pinturas, pues em, el peso relativo en la oferta global de este tipo de productos que no se ajustan a los niveles reconocidos internacionalmente, pues se disminuye. Ese es como el efecto eh, más directo. Pero por el otro lado también, este tipo de iniciativas pueden ayudar a movilizar a los actores responsables de la legislación y de la regulación para formalizar estos niveles como un requisito obligatorio. Mm, Por otro lado, los países también pueden, mm, digamos que a falta de este tipo de, de iniciativas, también pueden trabajar comenzar a trabajar en la construcción de capacidades, allanando el camino para la implementación de esas futuras regulaciones. ¿Cómo pueden comenzar a trabajar en esas capacidades? A través de extensionismo tecnológico, por ejemplo, que apoya a las pequeñas y medianas empresas pintureras. Ustedes saben que en general el tejido empresarial del sector de pinturas tiene una predominancia de pequeñas y medianas empresas. Entonces, eh, preparando estas pequeñas y medianas empresas pintureras a través de extensionismo tecnológico para implementar mejoras en sus formulaciones, o también desarrollando los análisis de laboratorios a través de este mismo extensionismo tecnológico necesarios para aquellos que no cuentan con dicha capacidad instalada, también formando capital humano en la fabricación em, y análisis de estos nuevos productos, y también ampliando la oferta de bienes y servicios técnicos, como es el caso de los servicios metrológicos para soportar las mediciones que garanticen productos seguros eh, para los usuarios y también para los consumidores. Muchísimas gracias, Javier. Pues muy relevante esto que mencionas sobre el desarrollo de capacidades, especialmente en las pequeñas y medianas empresas que son tan importantes dentro de la industria de pinturas. Y bueno, Elmer, tú subrayaste hace rato fuertemente el tema de la falta de fiscalización. ¿Qué se puede hacer para evitar el uso de estos compuestos de plomo, Elmer? Bueno, básicamente aquí en Brasil nosotros con Abrafati tenemos un comité de sustentabilidad y en ese mismo comité nosotros permanentemente estamos trabajando en diferentes estamentos de la sociedad, como Leticia ya dijo, intentando mejorar, por ejemplo, concientización en colecta de embalajes, por ejemplo, es uno de los temas grandes, la famosa ingeniería reversa, o sea, es una cosa que, por ejemplo, usted usa y después usted qué va a hacer con los embalajes. Con los poquitos de pintura, vos sabes que pintura, cuando tú pintas tu casa, pintas tu carro, pintas lo que sea, siempre te queda un poquitico de pintura. ¿Qué haces? Pues muchas veces lo tiras al agua, lo tiras ahí y todo eso viene hay un montón de cosas que como sociedad y como organización podemos hacer. Entonces, eso es primero, o sea, trabajar mucho en concientización, porque yo pienso que someter, someter la cuestión al escarnio público hace mucha presión sobre el fabricante de tinta, sobre el fabricante de, 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 de materias primas. Hoy en día, por ejemplo, dentro de la cadena de materias primas, uno de los temas que se habla cuando se va a hablar de plomo es el costo. Pero hoy, ¿a qué se debe ese costo también? Si ves que es paradójico. ¿En qué sentido? En el sentido de que es, es costoso porque la escala de fabricación de productos libre de plomo aún es bajo comparado con los que se fabrica de plomo. Imagínate, entonces, por ejemplo, si viene un boom de fabricación de cosas libres de plomo, la misma industria productora de materias primas va a conseguir producir productos más baratos que permitan ofrecer productos
al usuario final más baratos aún. Pero entonces tenemos ese juego. Y ese juego solamente se puede enfrentar. Es, por ejemplo, como estamos aquí trabajando en Brasil, un poco intentando inclusive fortalecer aún más la legislación contra plomo. Por ejemplo, como Leticia dijo, mira, hace 15 años que no miramos la norma, nosotros la queremos ahora reevaluar aún más para cerrar más aún, porque yo pienso que ese es el salto. Después viene la cuestión de fiscalización. Javier dijo sobre laboratorios, Javier dijo sobre la posibilidad de hacer test para saber la calidad de pintura y todo eso, pero mira que hay un montón de cosas que eh, no está circunscrita solamente a los fabricantes de materia prima. Por ejemplo, las importaciones. Mira, una cosa que donde viene plomo por un montón en los juguetes para los niños. Por ejemplo, y eso no es fiscalizado de manera ni una. Toda la cantidad de juguetes que tú tienes, y si viste que, por ejemplo, para los niños, ¿qué les llama la atención? Pues el amarillo, el rojo brillante, todo eso, y todo eso es plomo puro. Y entonces, ese, por ejemplo, es un campo que no es fiscalizado prácticamente para nada. Nosotros aquí en Brasil importamos 192 millones de dólares por año de pintura. Y casi todas, yo te aseguro, yo he hecho algunos testes, todos tienen plomo. Entonces mira, si te das cuenta, cuando estamos hablando de todo eso, yo pienso que hace falta una asesoría a los gobiernos hecha por profesionales de pintura que permita cerrar esos campos y tener esa fiscalización. Yo pienso que sin eso es difícil para personas que no entienden las diferentes vertientes de dónde viene la contaminación de plomo, pues cerrar la frontera y tener un filtro más efectivo. Yo pienso que hoy en día tenemos buenas herramientas de control. Hace falta voluntad política de colocar ellas a funcionar. Y esa voluntad política solamente puede ser dada por la presión de la misma sociedad. Yo dudo de que un usuario de plomo, así sea que compró un balde de tinta bien barato, si le dices y le demuestras que eso va a afectar el hijo que él tiene, dudo que él no quiera comprarlo. ¿Sí me entiendes? Entonces hace falta mucha educación en nuestra sociedad referente a eso. Y esa sociedad tiene que ser instruida y llevada a conocer las implicaciones que eso tiene. Entonces, es como un equilibrio entre fiscalización y educación. Yo pienso que la sociedad como un todo, yo me pregunto así, si la sociedad en un momento dado decide no comprar más productos libres de plomo, pues es eso, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Eso tiene que estar de todas maneras ayudado y tiene que ir de la mano con políticas gubernamentales. Y yo pienso, y yo me quedo contento hoy por una sencilla razón. Hoy prácticamente no hay barreras técnicas que no permitan reemplazarlo. O sea, en secantes tenemos todos los secantes, en pigmentos tenemos todos los pigmentos que tú puedas. Cuando vas a hablar de, por ejemplo, inclusive tenemos para productos de rellenos que entran en las pinturas arquitectónicas, tenemos otros productos ya que podemos reemplazar. Yo mismo he usado aquí un montón de secantes diferentes y hemos conseguido. Eso es una parte de tranquilidad. Posiblemente eh, la inversión en investigación y desarrollo puede ser, puede ser más profunda aún. ¿En qué sentido? Para intentar tener industria más barata en la producción de materias primas que van a reemplazar al plomo. Ahí yo pienso que se puede invertir más en investigación y desarrollo. Pero tenemos que tener herramientas muy fuertes de fiscalización. Sin eso no hay cómo. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, si tú
haces una inversión en una compañía y en unos productos, en un portafolio de productos que sea ecológicamente correcto y por ejemplo, tus incomes disminuyen debido al costo de tu cadena productiva, no es justo que a 10 kilómetros haya un señor que está ganando un montón de dinero vendiéndole plomo a la sociedad. Entonces, los gobiernos saben de eso, la sociedad sabe de eso, pero no estamos haciendo nada. Entonces, tenemos eso, o sea, es una parte de tranquilidad, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, tenemos cómo hacerlo perfectamente hoy. Ahora precisamos es la ayuda de la sociedad en sí y de los gobiernos, ¿no? La colaboración internacional de todos los países, eh, eh, controlen la fuente de importación. Hay un montón de puertas que podemos cerrar y mejorar. Muchísimas gracias, Elmer. Totalmente de acuerdo con tu respuesta. Aquí, como bien dices, nuestro trabajo se llama concientización. El Comité de Sostenibilidad en Afrapati es un gran ejemplo de lo que está haciendo Brasil y justamente la razón de este panel. Estimado Javier, déjame regresar contigo. Cuando un país, y puede ser Colombia quien tú digas, no tenga esos laboratorios acreditados de los que tú mismo nos platicabas hace rato, o tengas pocos, ¿no? Para hacer ese tipo de pruebas y análisis sobre plomo, ¿qué recomendarías hacer para fortalecer la infraestructura? ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cómo mejoramos esta falta de laboratorio? Eh, yo mencionaba recién el extensionismo tecnológico, y es que los países en su búsqueda por generar este tipo de capacidades pueden priorizar la asistencia técnica para que las empresas productoras con capacidades instaladas de aseguramiento y de control de calidad eh, puedan desarrollar los métodos en una primera fase, incluso sin optar por la acreditación que tiene, digamos, que unas exigencias especiales en sistemas de gestión de la calidad, pero por lo menos desarrollar los métodos, desarrollar las técnicas para hacer los análisis y para poder identificar eh, el plomo en sus formulaciones. Aquí menciono los países porque, digamos que las entidades del orden nacional, los gobiernos, además, digamos, de su responsabilidad en el desarrollo, digamos, en la construcción de estas legislaciones, también en la mayoría de países tienen agencias de desarrollo productivo, los ministerios de industria, las secretarías de economía, eh, que de hecho impulsan estos programas de desarrollo de capacidades. Entonces, estas capacidades podrían ir orientadas en una primera instancia a que las empresas puedan identificar si sus productos tienen o no plomo. También esta asistencia, pues se puede orientar a los laboratorios que ya cuentan con la capacidad de analizar. Ya aquí me refiero a laboratorios de tercera parte. Y es que a laboratorios que ya cuentan con capacidad de analizar estos analitos que puedan analizar metales pesados en otras matrices. Matrices como agroquímicos, como agroalimentarias, como cosméticas, para que puedan ampliar el portafolio hacia, en este caso, en pigmentos, en pinturas, para ampliar su portafolio de análisis de plomo. Pero tal vez, digo, tal vez el mecanismo más importante con el que cuentan los países que en este momento no tienen laboratorios o que quieren ampliar las capacidades de análisis es la propia infraestructura de la calidad. Los mercados pueden apoyarse en los atributos de la infraestructura de la calidad, de los cuales uno de los más importantes se resume en una premisa y es probado una vez, aceptado en todas partes. Y es que la acreditación y los acuerdos de reconocimiento mutuo de actividades de evaluación de la conformidad, como los ensayos o también las certificaciones, permiten acceder a este tipo de servicios en lugares que sí cuentan con estas capacidades, teniendo además la confianza que dichos análisis serán aceptados para fines legales y para fines comerciales en los países que hacen parte de este tipo de acuerdos de reconocimiento. Entonces, digamos que estos podrían ser tres mecanismos mediante los cuales un país
puede suplir esa falta de servicios de laboratorio, eh, y que esa falta de servicios de laboratorio además no se convierta en la puerta de entrada de productos subestándar o también en un obstáculo técnico al comercio como tal por falta de ese tipo de capacidades técnicas. Muchísimas gracias, Javier. Totalmente de acuerdo en este punto que nos dices de la importancia de ampliar las capacidades de análisis y esta realización de acuerdos que a veces van más allá de las cadenas tradicionales. Leti, si me permites ir contigo, ¿cuáles tú consideras son las mejores prácticas que permite equilibrar pues el garantizar la protección a la salud de la población y relacionado con esto que mencionabas hace rato, sin convertirse en obstáculos técnicos al comercio? Bueno, yo creo que voy a tomar algunos puntos que han comentado Elmer y que ha comentado Javier, para pues dar este punto de vista. Yo creo que, bueno, son dos frentes o son varios frentes. Uno de ellos, pues debe de haber una legislación amarrada con una fiscalización que nos permita, bueno, pues el control de la fabricación y de la información hacia la población. El otro frente precisamente tiene que ver con la difusión hacia la población, que finalmente pues no debemos de perder de vista, que pues es el principal motivo de las regulaciones de este tipo de materiales tóxicos. Cuando existen pues corporativos grandes en la fabricación de productos químicos y de recubrimientos, pues yo creo que las empresas grandes han tomado quizás también como bandera la responsabilidad de difundir y de fabricar productos libres de plomo. Pero tomo otra parte importante, pues una gran parte de nuestro mercado es un mercado que es un mercado informal, que es un mercado que no tiene los controles que le están pidiendo a la industria bien establecida. Y lo que es más preocupante, no tiene la información de esos controles, porque a lo mejor, como bien dice Elmer, pues fabrica a 10 kilómetros. Ya la brecha económica que existía entre un producto con o sin plomo, pues ya no es tan grande, pero a lo mejor ese fabricante no tiene la información. Entonces, tomando como parámetros la fiscalización y la falta de difusión del riesgo que se corre, pues yo creo que también tomar el punto que bien dice Javier, esos grandes corporativos o bien las legislaciones de países que van un poquito más adelante de los nuestros en temas de metodologías, de innovaciones y de regulaciones, pues tomarlas como parámetros. Aunado a lo que bien comentaba Javier, bueno, pues cuando son socios comerciales, pues se facilita el hecho de que no tenga, de que tomes como referencia ya los análisis o la garantía que existe en el corporativo de la fabricación o del no contenido de metales tóxicos. Creo que hoy en día no debemos de perder de vista el mundo global en el que vivimos. El mundo global en el que vivimos ya nos hace parte de una cadena de suministros que, como bien dice Elmer, bueno, pues todos vamos a tener ya una responsabilidad en esa economía circular, en esa cadena de suministros, en donde el que quiera o pretenda seguir comercializando, aunque sea en pequeño, en mediano y en gran proporción o gran participación en esta industria química, tendrá que asumir esas responsabilidades. Y vuelvo al punto que me parece muy relevante de este tema y de otros que tienen que ver con la legislación, la difusión, la educación de la gente, de los usuarios, y también la educación hacia los pequeños fabricantes. Muchísimas gracias, Leti. Claramente, el tema de concientización, otra vez relevante dentro de nuestro panel y de subrayar el liderazgo de las empresas grandes como un ejemplo a seguir. Elmer, si me permites ir contigo, ¿qué casos de éxito, aprendizajes existen en el tema de reconocimiento mutuo de resultados, Elmer? Bueno, mira, nosotros a lo largo de ese tema aquí, de esos 30 años de trabajo, pues hemos conseguido colocar en lo que se dice
en los tres mercados que nosotros actuamos acá como compañía, que es la industria automotriz, la industria del repintado y la industria general, te puedo decir que hoy no tenemos ni un producto para todo ese mercado que use plomo. Entonces, con eso, yo te estoy diciendo, y eso lo conseguimos, el último producto que nosotros conseguimos alinear en eso fue en el 2002. Imagínate el tiempo que nosotros tenemos produciendo para esos tres mercados eh, eh, productos sin plomo general, desde el 2002 para esas industrias y los mercados que nosotros atendemos. Ahí viene, por ejemplo, ahí viene la cuestión que yo te digo que a lo largo, después de estos 23 años de este ciclo, ya ha sido una grata sorpresa. Hemos encontrado productos, la industria ha continuado desarrollando productos que te permiten un mejor costo-beneficio. En los 90 hasta el año 2000 que estuvimos trabajando con formulaciones y todo, pues hombre, no es extraño que nos castigara muchísimo el costo. E inclusive perdimos varios clientes. ¿Por qué? Porque nos tornamos totalmente in- sin competencia en el caso del precio. Y perdimos varios clientes, principalmente en el mercado de repintura, por ejemplo. En el mercado de repintura, al igual que como es en América Latina, es un mercado extremadamente informal. Y al igual que en América Latina, en todos los países tenemos lo que se llama fábricas de garaje. En cada garaje se llama así porque tú tienes tu garaje, mira, colocas un agitador, un tambor y ya haces pintura. Entonces, esas fábricas, por ejemplo, es una economía informal y en esa época prácticamente nosotros tuvimos que abandonar varios clientes porque no teníamos precio para competir con lo que el mercado en ese momento exigía. A lo largo de estos 20 años, 23 años, que hemos encontrado, por ejemplo, los pigmentos de vanadato, los pigmentos, los secantes de, 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 por ejemplo, de cobalto y todo eso, la tecnología se ha ido mejorando y hoy tenemos muchísimo mejor precio que en el año 95, 94. Y es tanto que, mira, hemos recuperado varios clientes porque ya hemos podido llegar con un precio que es competitivo. Entonces, esas cosas, por ejemplo, esos son casos de extremo suceso y éxito en la industria que tenemos. Ahora sí, por ejemplo, yo te digo, en la industria arquitectónica, hoy, hoy tenemos titanios y tierras raras que permiten trabajar sin usar, sin usar plomo. Hoy, por ejemplo, tenemos secantes en lo que es las pinturas base aceite de la industria arquitectónica. Tenemos secantes de cobalto, de zinc, mucho más efectivos que aquellos que usábamos en los 90 y mucho más baratos. A veces hace falta posiblemente un poco más de presión, como dijo Leticia ahora, de la sociedad, y yo creo que estamos a un paso para eso. Pero hoy en el caso de materias primas, vuelvo y digo, tenemos cómo perfectamente, y el costo ha bajado mucho. Mira, si yo te digo que un secante, hablando de dólares, un secante en aquella época tú podías estar pagando libre, un secante de cobalto en aquella época estabas pagando $2, $3. Hoy ya lo tienes a 75 centavos de dólar. Entonces, si tú haces un balance dentro de las formulaciones, vas a conseguir trabajar con eso y vas a conseguir salir del plomo. Te va a aumentar aún el costo de la formulación, sin duda alguna todavía, pero hay maneras de trabajar y hay extremas historias de suceso. Como te digo, aquí en Brasil comenzamos en los 90 y hoy prácticamente en esos tres mercados de grandes corporaciones estamos libres de plomo. Entonces son casos de suceso, solamente que la economía de escala tiene que llegar aún más. Entonces necesitamos, como Javier dice, más laboratorios que permitan hacer testes más baratos. Estamos trabajando en laboratorios de desarrollo de materia prima para tener aún materias primas más baratas. El tema de la educación para que la sociedad sepa lo que está usando y lo que está comprando. Entonces yo pienso que ahí
tenemos vamos así, diferentes fuentes que nos van a permitir llegar. Mira, en los años 80, 90, era imposible, por ejemplo, pensar que íbamos a conseguir trabajar sin benceno, que es otra historia dentro de la industria de pinturas. Hoy se trabaja sin benceno tranquilamente y trabaja sin benceno desde el pequeño hasta el grande. Entonces, son cosas que se pueden hacer y yo pienso que se ha trabajado mucho, pero mucho en la industria de materias primas para eso. Y vuelvo y digo, con escala cae más el precio y ahí yo creo que somos más bien competitivos. Claro. Muy relevante lo que nos compartes, Elmer, y nuevamente subrayas el tema de la innovación. La innovación está, el reto de la concientización y de aquí la importancia de que estén aquí ustedes y estemos subrayando pues este panel a nivel Latinoamérica. Si me dejan irme ahora, me gustaría que habláramos más de sus países, de manera más específica, y si quisiera, me gustaría empezar contigo, Leti, pero hablando sobre México, ¿cuáles son esas preocupaciones que tú has identificado de lo que está sucediendo específicamente en México? ¿Qué áreas de oportunidad ves en la regulación que existe hoy para eliminar el uso de compuestos de plomo en pinturas? Bueno, pues tiene que ver ya pues con algunas de las opiniones y de los temas que se han desarrollado en esta mañana. Uno, específicamente para México, el atraso en materia de regulación, pese a que pues, los gobiernos están obligados a tener dentro de sus planes nacionales de desarrollo esa parte importante de regulación que nos permita tener una competitividad más pareja a nivel comercial y sobre todo también de la mano con las regulaciones para la protección de la salud de la población, pues ha tenido un rezago y yo me atrevería a decir, si me lo permiten, un rezago que si bien es cierto se vino a hacer un poquito más difícil por el tema de pandemia. No, ya es un rezago de muchos años. Yo comenté las normas que tienen que ver específicamente con el contenido de plomo. Ya tienen bastantes años que no se revisan, que no se actualizan y que por ende, pues en algunos aspectos, en algunos términos, en algunas tecnologías, pues ya están obsoletas. Ese es uno de los aspectos, la parte, el tema normativo. Sí quiero decirles que tengo una opinión respecto a los laboratorios de prueba. Al igual que la parte de normatividad, también va de la mano con los desarrollos en las detecciones o en las determinaciones químicas de la presencia de contaminantes en un recubrimiento. Las normas oficiales en México, bueno, pues consideraban un método o una extracción química para determinar la presencia o no presencia o la cuantificación de estos materiales tóxicos en las pinturas y en las tintas. Sin embargo, bueno, también, al igual que la legislación, pues esas alternativas de análisis, pues también ya pueden ser hoy en día sustituidas por otras. Y estoy hablando, por ejemplo, que efectivamente un laboratorio de prueba, pues es una inversión que hay que convencer primero, bueno, primero ponerlo en una legislación y luego a los gobiernos y luego los gobiernos a su vez a los prestadores de servicios de análisis. Pues es un trabajo en conjunto, esas normas, esos métodos, las normas, la legislación, las actualizaciones, los métodos de prueba, todo eso es un todo general que nos ayudaría o que tenemos ese retraso. Eso es un aspecto importante, lo que no nos hace muy felices cuando hablamos de estos temas. Lo bueno es que, bueno, podemos hacer algo, como bien dice Elmer, podemos hacer algo a través de las asociaciones, de juntarnos con otros sectores. Quiero mencionar algo muy importante que en México hacemos y que nos ha dado un valor extra, el sumar a la academia, a las entidades de investigación, a las universidades que llevan a cabo también investigaciones o métodos de prueba o análisis o propuestas que nos pueden ayudar quizás también, que son un soporte importante para las pequeñas y medianas empresas cuando se trata de pagar un análisis químico. Yo creo que si sumamos estos sectores y sumamos los esfuerzos que se tengan a nivel empresarial,
a nivel gubernamental, a nivel sociedad y a través de las asociaciones, bueno, pues seguramente México muy pronto podrá convertirse en lo que todos queremos, un país con una legislación que no nada más está escrita, sino que se verifica, se cumple y que se suma a una cadena de suministro segura. Ese es un aspecto. El otro tiene que ver, bueno, con lo que ya también comentó muy bien Elmer, el comercio informal, el que las grandes empresas o los corporativos a nivel internacional, pues no van a tener problemas en difundir, en sustituir, en innovar. Sin embargo, bueno, pues el comercio informal sigue siendo en nuestros países con una pobreza pues grande, lamentablemente, pues sigue siendo el mercado accesible a las grandes poblaciones. Ahí también tenemos otro reto, ahí tenemos que volver al punto que decía anteriormente, a la difusión, a la educación, a lo que se ha mencionado en este seminario. Creo que son los dos principales retos que nosotros vemos, la parte legislativa, la parte de fiscalización, la parte de actualización y por el otro lado la educación y el control de este comercio informal que se tiene que dar de manera conjunta. Muchas gracias, Leti. Muy relevante el tema de involucrar también a la academia como un facilitador. Javier, hablando específicamente de Colombia, ¿cuáles son esos retos y oportunidades que tú notas? Quisiera primero contar que en los últimos años, pues sí hemos tenido como una especie de camino de pequeñas victorias, ¿sí? Eh, Cuando arrancó el Programa Global de Calidad y Normas, que yo mencionaba hace un momento en el 2019, el país no contaba con con una ley para la mitigación del impacto de plomo en las pinturas. No existía ni un solo laboratorio acreditado para la determinación de plomo en pinturas. No existía siquiera un mapeo de esas brechas necesarias para implementar una futura regulación, una futura reglamentación. A lo largo de estos años y un poco hemos unido a lo que mencionaba Elmer hace un rato de que los gobiernos se pudieran apoyar en los expertos que los propios sectores tienen. Nosotros nos unimos con un experto del sector en Colombia y comenzamos a desarrollar, primero que todo, un estudio de brechas metrológicas del sector. Comenzamos a ver qué le hacía falta a los sectores en términos técnicos, por qué no habían laboratorios acreditados y además comenzamos a buscar las maneras de cerrar esas brechas identificadas. No solamente tomar la foto, pero comenzar a cerrar las brechas. Entonces, de hecho, este estudio lo hicimos también con el Instituto Nacional de Metrología, que es un instituto público, es un instituto del gobierno, que es un instituto que además en este momento se está también convirtiendo en un centro de investigación. Eh, y con el Instituto Nacional de Metrología, para comenzar a cerrar esas brechas, se comenzó primero a desarrollar materiales de referencia, un material de referencia calibrante en plomo, ya comenzaron materiales de referencia en matriz, em, luego ensayos de aptitud, no habían ensayos de aptitud, se hizo el primer ensayo de aptitud de plomo en pinturas con el Instituto Nacional de Metrología, eh, y seguimos trabajando con los laboratorios y pudimos apoyar la acreditación del primer laboratorio para el análisis de plomo en las pinturas en Colombia. Y en este momento hay un segundo laboratorio que ya solicitó eh, su acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. ¿Por qué hago yo este recuento cuando tú me preguntas, Toño, respecto de los retos? Y aquí me refiero también a algo que mencionaba hace un momento Leticia. Y es que estas son capacidades, pero son capacidades que requieren ser sostenidas en el tiempo. Y que mucho de digamos que un gran soporte para esta sostenibilidad es que existan los mecanismos de fiscalización, como mencionaba también Elmer,
pues que le den sentido a todas estas capacidades. Colombia, de hecho, sí desarrolló su ley de plomo en pinturas, pero hasta hace un tiempo, digamos, hace un tiempo debía haber estado reglamentada esa ley de plomo en pinturas para que pues, se pudiera hacer efectiva y se pudiera comenzar a controlar. Y si hay un rezago en el país en este frente. Esta ley aún no se ha reglamentado. Eh, entonces, pues estos laboratorios seguramente solo podrán entrar a operar hoy en el campo voluntario, no en el campo obligatorio. Y esto afecta la sostenibilidad de esas capacidades. Lo mismo en el Instituto Nacional de Metrología. Si en este momento solo hay uno o dos laboratorios mm, y no hay una perspectiva, digamos, clara respecto de la reglamentación, el Instituto Nacional de Metrología tal vez no tenga el incentivo para hacer un segundo ensayo de aptitud para laboratorios que analicen plomo en las pinturas. Entonces aquí es muy importante que los esfuerzos del sector privado, del sector de la cooperación internacional en nuestro caso y del sector público estén coordinados, que no haya, digamos, un rezago de parte de uno de estos sectores, porque mientras esta reglamentación no entre en vigor, pues digamos que no va a ser posible ejercer un control por parte del Estado eh, para que estas pinturas no hagan parte de la oferta nacional junto con las pinturas que sí cumplen, generando además un desequilibrio económico para aquellos actores que sí están cumpliendo con las buenas prácticas que internacionalmente ya se vienen adoptando. Muchísimas gracias, Javier. Sin duda, la coordinación entre sector público y privado que bien mencionas, crítica. Y para ir concluyendo pues por el tiempo que nos empieza a caer encima, estimado Elmer, ¿qué dirías tú específicamente alrededor de Brasil? Bueno, yo pienso que resumiendo de, de- de toda la región, más o menos escuchando a Leticia y a Javier, es básicamente cumplimiento y aplicación. Así tengamos normas totalmente obsoletas, vamos a hablar así, eh, pero por lo menos si cumpliésemos aquello que tenemos obsoleto, ya íbamos a mejorar, ¿sabe? Entonces, yo pienso que en Brasil, por ejemplo, hoy estamos alrededor de las 600 ppm, por ejemplo. Ahí, si tenemos una fiscalización para exigir ese cumplimiento mismo de aquello que tenemos, ya vamos a mejorar enormemente. Entonces, eso sería, por ejemplo, como una gran preocupación que yo veo acá, la falta de cumplimiento de lo que ya está estipulado, falta de control y cumplimiento. Ahí viene, por ejemplo, un segundo punto que yo lo mencioné, que es mm, el control de las importaciones. Yo pienso que es importante. Luego tenemos, por ejemplo, un área de mejoría aquí en Brasil. O sea, un área de mejoría, hablando de la legislación, es que fortalecer la reglamentación, tornarla aún más estricta. ¿Para qué? Para que eso nos lleve a que a mejorar la concientización de la sociedad en un todo. Y yo tengo, algunas veces he pensado lo siguiente, mira que hoy tú ves diferentes cosas y te dicen, mira, tu carro fue pintado con pintura base agua, ¿cierto? Tu carro tal cosa. Y entonces se hace mucho énfasis a la parte ecológica. Mi carro fue pintado con base agua. Entonces, eso es un plus que el fabricante de carros quiere mostrar. Yo no he visto nunca que digamos, mi casa está pintada con pintura libre de plomo. Entonces, por ejemplo, sería como una promoción, promocionar eso. Mira, usa para tu casa pintura libre de plomo. La sociedad no sabe de eso. O sea, entonces hacer promociones de pinturas libres de plomo. Hablar sobre lo que es el plomo, colocar eso en pancartas, hablarlo así. O sea, promocionar lo que es el plomo, el problema del plomo. Eso es una cosa que nosotros no tenemos en lugar, ni uno. Entonces tú no tienes nada, entonces la sociedad no está totalmente desprovista de información. Entonces,
Eso es una idea que yo a veces pienso, ¿por qué no se dice eso? Si yo tengo un carro pintado con pintura base agua, ¿por qué no pintar mi casa con pintura libre de plomo? Eso es una cosa que se puede decir que esas promociones ayudarían. Yo pienso que, entonces, cuando yo veo aquí en Brasil, es eso, o sea, es falta de fiscalización rotundamente, rotundamente. Es una parte enorme. Eso es nuestro principal, vamos a decir, nuestra principal preocupación. Segundo, crear una cultura como Javier en un momento está hablando, una cultura de mejorar ese control de calidad en la fuente. Y para eso, por ejemplo, cuando estás hablando de control de calidad, tenés que tener laboratorios competentes con nuevos métodos que no son tan caros como la famosa cromatografía, por ejemplo. Hay otros métodos hoy en día que son mucho más competitivos y que podríamos estar usando. Solamente que, vuelvo y digo, necesitamos, por ejemplo, mejorar esa fiscalización. ¿Para qué? Para crear esa infraestructura que permita mejorar esa fiscalización. Y ahí van a venir laboratorios, ahí van a venir un montón de cosas. Y en eso yo pienso que ahí estamos resumiendo toda nuestra problemática de toda la sociedad. Porque hay una cosa que nosotros en América Latina tenemos de manera general. ¿Sabes cuál es? Es la famosa, nosotros prácticamente cuando tú actúas en ese mercado y estás usando plomo, el fabricante de pinturas de plomo puede tener yo diría hoy en día, un 49% de posibilidades o de creencia dentro de él, de que nunca va a ser fiscalizado. Y entonces tenemos un alto grado de impunidad. Entonces no tenemos la certeza, como en otros países desarrollados, de que, mira, te burlas 1 o 2 o 3 años, pero te va a llegar y no vas a pasar impune. La impunidad referente a esas normas hace que nuestro fabricante de pintura continúe usando sustancias con plomo, porque sabe que difícilmente va a ser pescado. Y ahí él continúa haciendo su negocio. Entonces, es eso, o sea, vuelvo y digo, o sea, la fuente, la raíz de todo es esa fiscalización. Encima de eso, crecemos, tenemos todo. Excelente, Elmer. Pues, ¿qué más que de acuerdo con estas conclusiones que estás dando alrededor de la fiscalización, el gran reto que tenemos, pues, muchos de los países en Latinoamérica? Habiendo dicho esto, Elmer, para ir concluyendo, quisiera solamente decir, Leticia, ¿existe alguna otra cosa más que quisiera subrayar rápidamente para ir cerrando nuestro panel? Bueno, yo nada más como una conclusión rápida, y con las ideas que ya han expresado los otros panelistas, creo que sí, efectivamente, pues la parte de fiscalización podría marcar la diferencia en el objetivo que queremos lograr, como industriales y como sociedad. Sin embargo, y lamentablemente, bueno, pues yo creo que también un común denominador de los gobiernos de nuestros países, pues tienen poco interés poco o muy poco interés en destinar presupuestos para esa fiscalización. Están ocupados en otros temas que les resultan mucho más interesantes y más benéficos políticamente. Creo que esta fiscalización es una herramienta que debemos y que debemos tener y que debiéramos y que tenemos que trabajar para ella. Pero viendo esta tendencia de estos gobiernos, yo creo que también tenemos que trabajar a la par, no nada más esperar a que exista esa fiscalización, sino presionar a las entidades a través de comités, a través de asociaciones, a través de la sociedad y de la academia para que esta fiscalización se dé. Creo que eso nos resultaría muy benéfico en este lamentable ejercicio de los recursos y de los gobiernos cuando se hablan de temas de interés general para la población. Muchas gracias, Leti. Sin duda, como bien mencionas, tarea de todos promover esta fiscalización que falta tanto en nuestros países. Y Javier, ¿algún comentario adicional que quisieras subrayar?
Yo quisiera tal vez resaltar que las empresas han buscado impulsar líneas de productos con atributos sostenibles, amigables con el ambiente, se han adoptado tecnologías requeridas para producir pintura a base de solventes sin ingredientes que contengan plomo. Incluso Elmer hacía hace un rato énfasis en los costos que este tipo de inversiones traen para las empresas y lo han hecho bajo un enfoque de productividad y de buen desempeño sin que además esto comprometa los atributos eh, pues de sus productos. También que ahorita, por ejemplo, se están impulsando iniciativas de transformación digital en donde las empresas pueden optimizar y simplificar las formulaciones de este tipo de pigmentos, de recubrimientos de una manera eficiente. Y yo destaco que el sector viene implementando estas acciones, este tipo de innovaciones, y lo va a seguir haciendo. Estamos seguros que además esto va a seguir impactando positivamente esta senda de disminución del impacto eh, por intoxicación con plomo. Em, es importante seguir, y he sido muy reiterativo durante toda mi intervención, seguir trabajando en capacidades y en capacidades de esos otros actores que hacen parte de la cadena de suministro. Los laboratorios hacen parte de la cadena de suministro a través de los servicios que proporcionan a las empresas. Incluso el propio gobierno hace parte de la cadena de suministro porque proporciona muchos bienes públicos que son habilitantes para que las empresas eh, puedan operar. Eh, y es a través de los requisitos arancelarios, los requisitos no arancelarios, las regulaciones. eh, es importante que existan leyes de mitigación del impacto por plomo, pero es importante que estas leyes se reglamenten, que puedan implementarse, que puedan entrar en acción y que puedan fiscalizarse. Esa yo creo que sería, digamos, como la gran conclusión de mi parte. Son importantes los esfuerzos que se vienen haciendo desde todos los actores y es importante además coordinar esos esfuerzos, que ninguno de los actores se quede eh, con su partecita del trabajo, sino que esos esfuerzos vengan coordinados para que, eh, digamos, que sean mm, técnicamente adecuados, pero además sean oportunos. Muchísimas gracias, Javier. Pues estamos llegando al final de nuestro panel. Si me permiten, me gustaría pues subrayar solamente algunos de los puntos que nuestros panelistas, que nuevamente agradecido totalmente con ustedes, una discusión increíble, nos trajeron y discutimos y platicamos, pero por supuesto el gran reto que tenemos en Latinoamérica es la fiscalización. Ahora es trabajo de todos, esta es la razón de ser de nuestro panel, promover esa concientización, promover esa comunicación que tanto dijeron ustedes y la participación, como bien comentó Javier, tanto el sector público, el sector privado, esta extensión de capacidades pues en las cadenas de suministro que también subrayó mucho Javier, y el uso de la innovación que ya está, como bien lo dijo Elmer. Entonces, platicamos de muchísimos ejemplos que suceden en Latinoamérica, la NOM 35 para fomentar la comunicación a los consumidores en México, el Comité de Sustentabilidad que mencionó tanto Elmer que hace Abrafati, el liderazgo de las grandes empresas también pues como un motor para ir impulsando pues estos cambios que también Elmer nos trajo y cómo estos sectores los vamos extendiendo, como bien nos comentó Javier, como fue el Instituto Nacional de Meteorología en Colombia. Entonces, pues creo que esto es lo que todo nuestro panel, nuestros panelistas nos han traído. A mí no me queda nada más que pues pedir que me ponga por aquí una lámina, porque la comunicación sigue. Este es un panel que lo que busca dentro de esta semana es continuar con esto, y yo quisiera, si alguien me ayuda, a poner una lámina donde a través de un código QR nuestra audiencia pudiera contactar a las diferentes asociaciones que tenemos en Latinoamérica. Hubieron preguntas en el chat y queremos responderlas, queremos seguir conversando. Entonces, no sé si está por ahí la lámina.
que me ayudaran a ponerla. Perfecto, Ana Paula, muchísimas gracias. Aquí está, pueden tomar una foto de estos códigos QR. Aquí está la ANAFAPIT, la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas en México, Acopinturas en Colombia. Y creo que tenemos otra siguiente lámina, si fueran tan amables. Y bueno, por supuesto, también los invitamos a ir a la página web de nuestros diferentes asociados y, por supuesto, lo que promueve la Tinpin. Nuevamente, quiero dar pues un agradecimiento especial a Leti. Leti, muchísimas gracias, muy rica la conversación. Estimado Elmer, caray, gracias también, todas estas experiencias de Brasil, Colombia, nuevamente muy agradecidos. Y a ti, mi estimado Javier, también por estar con nosotros dentro de este panel. Importante hacerles saber antes del cierre que esto está grabado, esto va a estar pues dentro de las diferentes redes de las asociaciones, entonces pues pueden volver a verlo si así les parece. Y nuevamente, gracias a todos, gracias por unirse, sigamos en la conversación, tengamos un muy buen día. Gracias, panelistas, a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto. Gracias, Elmer. Gracias a todos y los convido a no desfallecer. Tenemos que continuar en esto. Elmer, gracias, Javier, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Elmer. Gracias, Javier. Gracias, Toño. Hasta luego. Adiós, un saludo. Muchas gracias. Gracias, Toño. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por Muchísimas todo. gracias. Gracias. Bye, Cindy.